Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a ver todo lo relacionado con el catabolismo aerobio de los glúcidos, quizá uno de los vídeos más importantes relacionados con esta temática. Sin nada más que decir, dentro intro. Bueno, como dije antes de la intro, hoy vamos a ver todo lo relacionado con el catabolismo aerobio de los glúcidos. Como dije anteriormente, la glucosa es uno de los principales combustibles o fuentes de energía que tenemos en nuestro cuerpo. De hecho, libera 4 kilocalorías por cada gramo de glúcido. En los animales, las reacciones de digestión quizá ya las podemos considerar como catabolismo, puesto que empezamos a degradar y oxidar esas macromoléculas complejas reducidas y empezamos a obtener sillares moleculares básicos. Posteriormente, esos sillares moleculares básicos se van oxidando paulatinamente, es decir, poquito a poquito, para dar lugar a una serie de reacciones que en última instancia nos van a permitir sintetizar energía en forma de ATP. El catabolismo de glúcidos se puede resumir a las siguientes etapas. Empezamos con una glucólisis, en el que la glucosa se transforma en piruvato, que viene señalado por el número 1, como podéis observar, ocurre en el citoplasma. La número 2 ocurre en condiciones anaerobias, eso es para otro vídeo, pero en condiciones en las que no tenemos oxígeno, el piruvato se transformará en otro tipo de sustancias, como por ejemplo el lactato, una fermentación láctica. En condiciones aerobias pasa al interior de la mitocondria, a la matriz mitocondrial. Es el paso 3, la descarboxilación oxidativa del piruvato, que se transforma en acetil-CoA. El 4 sería como el acetil-CoA, todavía en la matriz mitocondrial, se mete en un ciclo, conocido como ciclo de Krebs, que va a permitir la oxidación completa del grupo acetilo del acetil-CoA. Y posteriormente tenemos como todo ese poder reductor, en forma de NADH y FADH2, se va a ir a la membrana mitocondrial interna, concretamente a las crestas mitocondriales, donde por una cadena de transporte electrónico va a permitir sintetizar el ATP, representado por el número 5. Esto es más fácil si lo vemos en el esquema. De la glucosa, por la glucólisis, produce piruvato, que si no tenemos oxígeno da lugar a una vía de fermentación en el citoplasma, pero si tenemos oxígeno se mete en la matriz mitocondrial donde sufre una descarboxilación oxidativa que generará acetil-CoA. Posteriormente ese acetil-CoA se va a oxidar completamente por medio del ciclo de Krebs, todavía en la matriz mitocondrial. Posteriormente, todo ese poder reductor que se genera en el ciclo de Krebs y en otra serie de etapas, en forma de NADH, FADH2, se va a liberar esos electrones a la cadena respiratoria, donde en última instancia me va a permitir generar energía en forma de ATP. Empezamos por la glucólisis, el número 1, en el que la glucosa se va a degradar en una serie de 10 reacciones y por molécula de glucosa obtengo 2 moléculas de piruvato, de 3 átomos de carbono. Voy a generar el equivalente a 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de poder reductor en forma de NADH. Y ocurre en el citoplasma, con ausencia o en presencia de oxígeno, es decir, le da igual, es independiente. Para que lo sepáis, esta glucólisis, que son 10 reacciones, se dividen en 2 etapas, unas 5 primeras y unas 5 segundas. Las 5 primeras, la glucosa se convierte en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y se gasta 2 moléculas de ATP, es decir, empezamos perdiendo energía. Sin embargo, en la fase oxidativa o en la fase de beneficios, se va a transformar esa molécula de gliceraldehído 3-fosfato en 2 moléculas de piruvato, obteniendo 4 moléculas de ATP y 2 de poder reductor en forma de NADH. Como sabéis, 4 menos 2 da 2 y por eso ese esquema que os dije anteriormente. Es decir, el beneficio total sería de 2 moléculas de ATP y 2 de poder reductor en forma de NADH. Lo que pasa es que ocurren en 2 etapas y demás, pero que lo sepáis. Aquí hay que saber la fórmula. Es decir, que por molécula de glucosa obtengo 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH o poder reductor. Eso es lo que hay que saber. Ahora, con esta glucólisis he obtenido, como sabéis, 2 moléculas de piruvato, de 3 átomos de carbono. Esas moléculas de piruvato, que todavía están en el citoplasma con o sin oxígeno, en caso de que tenga oxígeno, se va a meter en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, donde va a sufrir la descarboxilación oxidativa, en el que el piruvato se va a transformar en acetil-CoA, liberando dióxido de carbono y poder reductor en forma de NADH. Aquí, como podéis ver en la imagen adjunta,
pone una molécula de piruvato, pero como sabéis, en la glucólisis se genera 2. Por tanto, esa reacción que estáis viendo tenéis que multiplicarla por 2. Se generaría el equivalente a 2 moléculas de poder reductor en forma de NADH. Posteriormente, ese acetil-CoA todavía en la matriz mitocondrial, va a oxidarse completamente en lo que conocemos como el ciclo de Krebs, que va a liberar por molécula de acetil-CoA el equivalente a 3 moléculas de poder reductor en forma de NADH, una molécula de poder reductor en forma de FADH2 y una molécula de GTP. Pero, como dije anteriormente, la glucólisis produce 2 moléculas de piruvato. Esas 2 moléculas de piruvato producen, a su vez, 2 moléculas de acetil-CoA. Esas 2 moléculas de acetil-CoA producirá esa reacción por 2, es decir, en vez de 3 NADH sería 6, en vez de un GTP sería 2 y en vez de un FADH2 sería 2. ¿Vale? Posteriormente, todos esos electrones del poder reductor en forma de NADH y FADH2 se van a ceder a una cadena de transporte de electrones, que en última instancia va a generar energía química en forma de ATP. Aquí tenemos el primer paso, descarboxilación oxidativa, las 2 moléculas de piruvato formadas en la glucólisis en condiciones de oxígeno y en la matriz mitocondrial va a formar 2 moléculas de acetil-CoA y 2 moléculas de NADH, es decir, de poder reductor. Esa molécula de acetil-CoA o esas 2 moléculas de acetil-CoA se van a meter a un ciclo de Krebs donde se va a producir la oxidación completa del grupo acetilo del acetil-CoA, liberando dióxido de carbono, pero sobre todo el equivalente a 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH2 y 2 moléculas de GTP. Pero acordaros que esto es porque vienen 2 moléculas de acetil-CoA. Por molécula de acetil-CoA sería la mitad, ¿vale? Que aquí os lo pongo. 3, 1 y 1. Sin embargo, como generamos 2 moléculas de acetil-CoA, hay que multiplicarlo por 2, que luego vienen los líos. Todos estos electrones generados en forma de poder reductor, NADH, FADH2, van a liberarse, estos electrones, acordaros de que si algo está reducido, tiene electrones. En este caso tengo poder reductor. ¿Qué quiere decir? Que tengo electrones. Estos electrones los voy a ceder a una cadena de transporte de electrones, que en otros vídeos, que os lo dejaré por aquí arriba, vimos como unos chavales iban pasando una pelota que decíamos que era el electrón. Pues los electrones van a ir pasando del NADH y del FADH2 a una serie de proteínas. En este caso se lo ceden a la ubiquinona. La ubiquinona se lo cederá al complejo 3, que es la citocromo C oxidasa. Como podéis observar, cada vez que se van pasando los electrones, van liberando protones al espacio intermembrana de las membranas mitocondriales. Esto es súper importante, el bombeo de protones, como al ir pasando el electrón de un complejo al siguiente se va bombeando protones en contra de gradiente de concentración. Lo explicaré posteriormente, pero quedaros con ello. Después, este complejo 3 o citocromo C reductasa se lo pasa al complejo 4, citocromo C oxidasa, que ese electrón se lo va a ceder al aceptor final de electrones, que sería el oxígeno, la forma más eficiente de obtener ATP. Bien, fijaros otra vez, ese bombeo de protones en contra de gradiente de concentración que se acumula en el espacio intermembrana y que posteriormente va a pasar por el complejo ATP sintasa que va a permitir la síntesis de ATP. ¿Esto por qué ocurre? Es decir, ¿por qué bombean protones? Pues tenemos una serie de proteínas ordenadas. Os dije, complejo 1, complejo 2, la ubiquinona, el complejo 3 y el complejo 4. Como podéis observar en el esquema adjunto, en este que tiene así colorinos, es decir, la tabla de la derecha, donde pone NAD, flavoproteínas y demás, están ordenados de menor a mayor potencial de reducción. Es decir, imaginaros, cuanto mayor potencial de reducción tienes, más ganas tienes de que el electrón llegue a ti. Entonces, el NAD es el que tiene el electrón, pero bueno, ni le va ni le viene, le es un poco indiferente. Se lo pasa al siguiente componente de la membrana, que ya quiere un poco más los electrones, que se lo pasa al siguiente, que quiere un poco más de electrones, y así sucesivamente hasta llegar al oxígeno, que el oxígeno es el más egoísta que existe para los electrones, es decir, los quiere sí o sí. Por eso libera tanta energía. ¿Por qué? Porque por las ecuaciones de la termodinámica, si los electrones fluyen de un menor a un mayor potencial de reducción, se libera energía. Es decir, si los electrones van de alguien como el NAD, que ni le va ni le viene, a alguien como el oxígeno, que quiere los electrones a toda gana, se libera energía, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con esa energía?
pues esa energía la quiero utilizar para algo, porque si no se me desprende en forma de calor. Pues voy a utilizar esa energía para bombear protones en contra de gradiente de concentración, y por eso se acumula en el espacio intermembrana. Posteriormente, esos protones van a pasar a través de una ATP sintasa y va a generar energía, ¿vale? Acordaros, tenemos un flujo de protones, los acumulamos en el espacio intermembrana. Esto se denomina teoría quimiosmótica, formulada por Peter Mitchell en 1961, y los protones quedan acumulados, porque la membrana mitocondrial interna, como vimos en anteriores vídeos, es muy impermeable. Por tanto, solo pueden pasar a través del complejo ATP sintasa que veis ahí. Y al pasar, ¿qué ocurre? Que empieza a girar. Y al girar, al igual que una turbina de un embalse, va a transformar energía cinética en energía, en este caso química, es decir, en forma de ATP, como podéis ver en este GIF. Se llama fosforilación oxidativa. ¿Cuánta cantidad de energía produce? Pues si hiciéramos las matemáticas y dijéramos que el equivalente del NAD equivale a 3 ATP y el equivalente al FADH2 equivale a 2 ATP, tendríamos un total de 36 o 38 moléculas de ATP. ¿Por qué decimos 36 y 38? Porque varía en función de las células. En células con un tipo de lanzadera que se llama malato aspartato, como por ejemplo lo tiene el corazón y el hígado, sí se puede generar esas 38 moléculas de ATP. Sin embargo, en otro tipo de lanzadera, como por ejemplo glicerol 3-fosfato, que lo presenta el músculo y el cerebro, van a perder el equivalente a 2 moléculas de ATP porque el NAD generado en el citoplasma, en la glucólisis, se transforma a FAD, entonces se pierden 2 moléculas de ATP. El caso es que en vez de producir 38, producen 36, se baja un poco el rendimiento. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Humphreys. Espero que haya servido de ayuda. Ya sabéis, cualquier duda la podéis comentar y la intentaré solventar en el menor tiempo posible, y nos veremos en posteriores vídeos. ¡Hasta la próxima!